Muy bien, amigos. Ahorita vamos a continuar con estas clases de semiología cardiovascular. Ya acabamos de ver todo lo que es la anamnesis, el examen físico general, los principales motivos de consulta en cada uno de sus videos respectivos. Ahora vamos a ver el pulso arterial. Esta es una de las técnicas de exploración semiológicas más antiguas que ha habido. También se diría que una de las más populares. Todos hemos visto, ya sea en alguna película, eh, como, digamos, alguien se desmaya, lo primero que se hace es la toma del pulso arterial, ¿no? Eh, ¿Y por qué es una de las más antiguas? ¿Por qué? Porque el pulso arterial, sea donde sea que se lo palpe, es relativamente sencillo encontrarlo, sobre todo si es que nos enfocamos en el pulso radial o o el de las carótidas, ¿ok? Entonces, las pulsaciones arteriales, lo que nosotros sentimos como el pulso, significan los cambios de tensión o dureza que ejercen estas ondas de pulso en la pared arterial. Entonces, ¿cómo vamos a analizarla? Si bien, bueno, al final del video vamos a ver cada uno de estos pulsos anatómicamente, cómo se llaman, pero ¿cómo es la técnica? Si nosotros nos vamos a la forma de pulso más frecuentemente usada, estamos hablando del pulso radial, de la arteria radial. Esta se encuentra, como su nombre lo dice, en el hueso radial, específicamente en la corredera del hueso radial. Siempre el radio es el que se encuentra aquí junto al pulgar, para que nunca se olviden, radio y cúbito, ¿ok? Entonces aquí se encontraría la arteria radial. ¿Cómo lo van a palpar este pulso? Pues bueno, esto va a variar de acuerdo a las literaturas que ustedes lean. Algunos dicen que se utilizan los tres dedos centrales eh, de su mano dominante, pero en otros también se menciona que se usa solo dos dedos. En mi caso personal, yo uso dos dedos, se me hace más sencillo sentir el pulso con dos dedos. Eh, También se menciona que se puede explorar, mejor dicho, se puede y se debe explorar de manera simultánea el pulso arterial, siempre en su lado contralateral, para ver si es que hay diferencias, ¿ok? Un consejo, si es que aún ustedes no van al internado, cuando les toque sacar muestras de gasometrías, la más frecuente usada es de esta arteria, la de la arteria radial. Entonces, una técnica, por lo menos que yo utilizaba para sacar una gasometría, es eh, con dos dedos palpar la arteria radial. Después abro esos dos dedos. Imagínense que aquí no estuviese este dedo, el del medio. Abro esos dos dedos y en ese trayecto, justo en la mitad, yo ponía la aguja de la gasometría a un ángulo de 90 grados. Eh, Eso también va a variar de acuerdo a cómo ustedes se acostumbren. Hay otros que en cambio ponen los dos dedos juntos y ponen la aguja en un ángulo casi prácticamente subcutáneo, y ahí ya les sales de acuerdo a como ustedes se acomoden, chicos. Entonces, ¿qué se debe analizar en cuanto al pulso arterial? Aquí el guarderas nos pone esta mnemotecnia, afratips. Cada una de estas letras significa algo. La A, anatomía de la arteria; la F, la frecuencia, el número de las pulsaciones por minuto; la R, la regularidad o la duración del intervalo entre las ondas pulsátiles; la A, de amplitud de las ondas; la T, de la tensión o la resistencia de la compresión; la I, de igualdad o la comparación de las amplitudes; la 7, la forma o característica; la F, la forma o características de la onda; y la S, de simetría. Entonces vamos a ver una por una qué significa. A, de anatomía de la arteria. Ustedes, a medida que vayan palpando,
se van a dar cuenta que no es tan sencillo. O sea, en las literaturas se menciona que tienen que ser las arterias lisas, blandas y de recorrido rectilíneo. Es más sencillo palparlas en pacientes ectomorfos, delgados, ¿ok? En un paciente incluso obeso va a ser a veces hasta difícil encontrar un pulso como tal, palpable. Se lo digo porque igualmente cuando tengan que sacar alguna muestra van a ver que a algunos pacientes ni siquiera se les siente el pulso también. Pero tienen ahí que acordarse de la anatomía. Si ya sabemos que la arteria radial pasa por la corredera radial, pues bueno, tienen que pinchar por ahí, ¿no es cierto? Entonces, también se menciona que si es que los bordes son identificables como eh, una cuerda tensil, significa que el grosor de la pared, o al menos la dureza, estará aumentada de esta arteria. ¿Y por qué? Pues la causa más común, aterosclerosis. Esto sobre todo en pacientes de tercera edad, ¿ok? Y se presentan rugosas o como si tuviesen anillos a medida que la palpen, pueden existir igual ateromas calcificados. La F de la frecuencia. Eh, Como ya habíamos mencionado en la clase de excitabilidad rítmica del corazón, el marcapasos natural del corazón es el nódulo sinusal, el cual marca pues su ritmo de 60 a 100 latidos por minuto. Esto va a variar, ¿no es cierto? En niños va a aumentar un poco más la frecuencia eh, de las pulsaciones, en el neonato aún más, de 100 a 150 latidos por minuto. Y recuerden ustedes que no es lo mismo decir eh, bradicardia, que es la disminución de los latidos cardíacos. Pero si nosotros nos enfocamos meramente al término del pulso arterial, ya no se llama bradicardia, sino estaríamos hablando bradifigmia, que es las pulsaciones arteriales menor del límite de lo normal. Y si en cambio es lo contrario, mayor del límite de lo normal, ya no estamos hablando de una taquicardia. O sea, clínicamente es lo mismo, chicos. O sea, sí, el corazón late más rápido y por tanto se siente más pulsos, más ondas de pulso en las arterias. Pero el nombre semiológico como tal no es el mismo. O sea, si es que hablamos meramente a pulso, estamos hablando de taquifigmia, si es que está aumentado del límite, y taquicardia si es que aumenta el latido cardíaco, ¿ok? Y ¿cuáles son causas de taquifigmia o de bradifigmia? Pues de taquifimia todo lo que genera taquicardia, ¿no? La fiebre, el ejercicio, el cigarrillo, algunos fármacos, enfermedades como el hipertiroidismo, la miocarditis, etc. Y causas que producen disminución del pulso arterial, pues en estado de reposo, deportistas, del hipotiroidismo, algunas ictericias, fármacos betabloqueantes, etc. Ahora, ¿cómo vamos a tomar el pulso arterial? Eh, una forma sencilla, pues todo el mundo tiene un oxímetro, o deberían tener un oxímetro, ¿no? O las enfermeras también lo tienen. De ahí ya no solo están tomando la, la saturación, sino también están tomando la frecuencia cardíaca que se traduce a pulso arterial. O podemos tomar el pulso, palparlo con la técnica que les mencioné anteriormente y pues calcularla por un minuto, contar cuántas veces se sintió la onda, o por 15 segundos tomar el pulso y eso multiplicarlo por 4. La R de regularidad. ¿Cuándo se dice que es regular? Pues cuando todas las pausas entre las pulsaciones son iguales entre sí. ¿Y cuándo será irregular? Pues lo contrario, cuando este intervalo varía, ¿no? Entonces, ¿cuándo nosotros podemos encontrar una variabilidad o una irregularidad? Cuando hay alguna arritmia tipo fibrilación auricular, unas poliextrasístoles, entre otras. Eh,
Siempre, chicos, recordar que ustedes cuando palpan el pulso y si digamos lo sienten irregular, esto como es un poco complicado al principio, se pueden llegar a confundir, entonces siempre tienen que complementar su hipótesis diagnóstica con estudios complementarios o con el resto de examen semiológico, ¿ok? Eh, Esta es la onda, bueno, este es el electrocardiograma, PQRS, PQRS-T, que ya lo veremos en las clases de electrocardiograma, y esta es la onda de pulso normal, ¿no? Estas ondas que se evidencian, digamos, en los monitoreos de signos vitales cuando está un paciente hospitalizado o lo ven en las pantallas, se ve estas ondas del pulso. También en algunos oxímetros lo tienen. Eh, entonces, miren cómo va a ser desigual, digamos, en una extrasístole. Como aquí está la onda y aquí está la extrasístole, onda extrasístole. Aquí igualmente una extrasístole, pero de tipo desigual irregular. Aquí un pulso alternante que es típico de una insuficiencia cardíaca, como aquí es normal, pulso débil, normal, pulso débil. Y asimismo aquí tenemos otro ejemplo. Miren por ejemplo aquí en la fibrilación auricular, como aquí tenemos las ondas F de la fibrilación, que es por múltiples focos ectópicos en las aurículas, ¿no? Y cómo se traduce esto en la gráfica de ondas del pulso arterial. La A de amplitud. La amplitud traduce básicamente a la altura de la onda del pulso, ¿no? Esta va a depender de la presión del pulso arterial. Entonces, ¿cuáles son causas que aumentan la amplitud? Esto se le denomina pulso magnus. Lo normal, miren que es así. Asciende el pulso, hay una pequeña meseta, desciende. ¿Ok? Nosotros tenemos en la insuficiencia valvular aórtica, por el gasto sistólico, con la porción regurgitada que existe en la insuficiencia aórtica, va a producir ondas de ascenso y descenso. Estas ondas se le llaman ondas de Seller, ¿ok? Ondas de Seller. Se produce un pulso saltón que se llama el pulso de Corrigan. Aquí ya hay una insuficiencia aórtica grave. Miren ustedes cómo es ese pulso saltón eh, que se da ya en casos de insuficiencia aórtica grave, ¿no? Ese es el pulso de Corrigan. Y aquí mismo está graficado cómo es el pulso. El- Miren cómo aumenta básicamente la altura y después desciende. Ok, semiológicamente a este pulso de Seller también se lo puede llamar como pulso de agua de Weber. Entonces, eh, nos sirve de utilidad para verificar algún pulso saltón cuando la regurgitación aórtica puede ser leve o moderada. ¿Y cómo lo vamos pues a palpar? Aquí como podemos ver en esta imagen, nosotros estaremos haciendo una palpación de todo lo que es la, la- la arteria, en este caso cubital, y sentimos ese tipo de pulso en el cual se caracteriza por una gran expansión en cada pulsación de la arteria examinada, en este caso, bueno, la cubital, seguido de un notorio y repentino colapso de dicha arteria. O sea, empieza como que a sentirse el pulso y después cesa ese pulso. ¿Dónde también se puede encontrar este pulso? Pues en las fístulas arteriovenosas. Recuerden que seguimos en la amplitud. Ahora vamos
ver otras causas igual del pulsus magnus, la hipertensión arterial sistólica con diastólica normal o baja. Entonces aquí podemos evidenciar cómo a causa de la esclerosis y falta de elasticidad en la aorta senil también se generan este tipo de pulso magnus. En la fiebre o en el hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque disminuye la resistencia vascular periférica o por vasodilatación misma o por el ejercicio intenso, ¿no? Todos estos son pulsos magnus, este y este. Ahora lo contrario, causas de amplitud disminuida, pues se denomina ya el pulso parvus. Aquí la amplitud es baja. Y si en cambio es pulso parvus tardus, significa que tarda en alcanzar el pico de onda. Ejemplos de amplitud disminuida, tenemos la estenosis aórtica grave, como por ejemplo aquí, que contiene tanto pulso parvus como tardus. En la insuficiencia mitral, como podemos ver aquí, en el que podemos ver que es un parvus, porque es pequeño, pero a su mismo también es celer. Tenemos en la hipotensión arterial e hipotiroidismo, que solamente será parvus, en una insuficiencia cardíaca, y en casos más graves como el shock cardiogénico, el infarto agudo de miocardio o el taponamiento cardíaco. Aquí incluso ya es tan pequeño el pulso que es casi filiforme, o sea, casi como una línea recta. Ahí tenemos el ejemplo del pulso parvus tardus. Miren cómo la amplitud está disminuida, como ustedes pueden ver. Ok, ahora la T de tensión. Se entiende básicamente por la resistencia que tiene la arteria al ser comprimida por el dedo. ¿De qué va a depender esta resistencia? Va a depender de la presión sanguínea, ¿no? De la presión del vaso. O también de qué tan elástica o qué tan rígida está esta pared arterial. Obviamente, en un paciente senil, un paciente hipertenso, sobre todo mayor de 180 milímetros de mercurio, y que ya estaríamos hablando incluso de una eh, urgencia hipertensiva, produce ondas duras. Entonces se sentirán estas ondas con mayor intensidad a medida que ustedes palpen el pulso. En cambio, si es menor la presión sistólica de 90 milímetros de mercurio, pues va a producir ondas blandas. Incluso en algunos casos eh, van a ver que cuando un paciente tiene una presión muy baja, no se va a notar el pulso arterial. La I de igualdad. Entonces, ¿cuándo existirá igualdad? Cuando las pulsaciones tienen una similar amplitud. ¿Ok? Existen tres variedades de pulso desigual. Uno tenemos el pulso paradójico, que este se debe por una disminución de la presión sistólica durante la inspiración, mayor de 10 milímetros de mercurio. A su vez, el pulso paradójico se clasifica en mecánico, dinámico y costo clavicular. El mecánico pues está asociado con tu urgencia inspiratoria de las venas yugulares. ¿Cuándo es característico esto? Pues de un taponamiento cardíaco. El dinámico es cuando está asociado con un colapso de las venas cervicales. ¿Y cuándo podemos ver esto? Pues en un asmático, cuando tiene una crisis asmática. Igualmente en una bronquitis crónica, es decir, un paciente con EPOC que se reagudizó, o algunos tumores intratorácicos. Y el costo clavicular causado por un colapso de las arterias subclavias durante la inspiración. Si nos vamos al pulso alternante, la onda de amplitud es normal o aumentada, pero le va a seguir otra de amplitud disminuida, normal, disminuida, normal, disminuida. Este se le denomina pulso alternante o pulsos alternantes. ¿Dónde se encuentra este? Pues en la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Porque hay un retraso en la onda
arterial, ya que al contraerse el ventrículo izquierdo, que obviamente es insuficiente, es débil, se manifestará con una amplitud disminuida. Y la pseudoalternancia respiratoria, que bueno, esto podemos ver en pacientes taquipnéicos, o sea, que respiran muy rápido, como en una crisis asmática, con la frecuencia respiratoria igual o casi igual a la mitad de la frecuencia cardíaca. Vamos a la forma, a la F de forma. Como tiene bastante relación con lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Ya habíamos mencionado el pulso Zeller, que se encuentra en insuficiencia aórtica grave, que podemos ver aquí, que tiene un ascenso rápido. El pulso Tardus, aquí tenemos un parvus Tardus que tarda en ascender, igual en descender. El pulso Bisferiense, que es este pulso que tenemos aquí, que cada onda pulsátil básicamente parece hendida o partida, que simula ser doble. ¿Y dónde se valora de mejor forma? Pues en las arterias humerales o en las carótidas. ¿Dónde lo podemos ver esto? Igualmente en insuficiencia aórtica grave. Hay un pulso llamado impulso en iglesia de campana, que es este que podemos ver aquí, en donde cada onda podría parecer normal al principio, pero se hace más pequeña en la mitad o básicamente en los 2/3 finales. ¿En donde podemos ver esto? Pues en miocardiopatías hipertróficas obstructivas. Y se llama signo de iglesia de campana, pues porque parece la punta de una iglesia, ¿no? El pulso dicrótico, que es este pico que aparece en sístole y diástole, y se aprecia mejor en las arterias lejanas, como las radiales. Se debe a una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Y en qué casos? Pues en estados como neumonías, en estado de efervescencias de la fiebre, de infecciones, etc. Ya para ir terminando, vamos a ver la simetría. Se dice que es asimétrico cuando las pulsaciones de ambas extremidades no son iguales. Es por eso que les mencionaba que si vemos el pulso, digamos, de la arteria radial derecha, también tenemos que hacer lo mismo con la arteria radial izquierda y asimismo con todas las demás pulsaciones. En el mundo ideal deberíamos hacer una revisión de todas las arterias, ¿no? Pero ya van a ver que cuando están atendiendo pacientes, a veces ni siquiera se da un buen tiempo para hacer un examen físico completo, dependiendo cuánto sea el tiempo que les den, sobre todo si están en emergencias. Entonces, lo ideal sería ver todos los pulsos, ¿no? Pero eh, cuando estén ya en la práctica se darán cuenta que lastimosamente no es así y a veces solo nos limitamos a alguno de estos pulsos arteriales. Miren, aquí tenemos el pulso de arterial carotidio, el aórtico, el femoral. Un consejo igual si es que van al internado y no pueden sacar una gasometría de la arteria radial, siempre va a estar ahí la arteria femoral, siempre y cuando, chicos, no tenga el paciente problemas de coagulación o algún problema hematológico de sangrado, ¿ok? Porque la arteria femoral es una arteria grande. Eh, Hay pacientes que es bien complejo sacarles una gasometría de la arteria radial y aparte duele mucho. Entonces, eh, hay veces que eh, se podría sacar de aquí, pero siempre y cuando, les digo, verifiquen que el paciente no tenga problemas previos en cuanto a la coagulación. Y siempre, si es que lo hacen, tener presión aquí en la arteria femoral durante algunos segundos a minutos, ¿ok? Aparte ahí no les duele como la arteria radial. Yo he preguntado a los pacientes y de hecho algunos hasta prefieren que le saquen de aquí porque dicen que no sienten nada y bueno, ese es un consejo que ya depende de ustedes si es que lo hacen o no. Aquí tenemos el pulso popliteo, el pulso tibial posterior, el pulso pedio, el pulso radial, el más típico, el braquial igual, de aquí también muchos sacan gasometría si es que no pueden del pulso radial, el pulso axilar
y el pulso de las subclaves. Y listo, chicos. Eso con respecto a la semiología del pulso arterial. En la siguiente clase vamos a ver un apartado importante, que es la tensión arterial.